a todos, bienvenidos a este video. En esta ocasión, como pueden leer en el título, les voy a hablar de la sexualidad en la Edad Media. Les voy a contar algunos ejemplos y casos curiosos para que podamos entender mejor por qué es que la sexualidad era vista de forma tan distinta en esa época. Comencemos con el número 1. Y es que aunque ustedes no lo crean, esto era visto como un mal muy necesario. Y es que en la Edad Media el sexo era considerado un pecado y como tal la Iglesia Católica condenaba todo acto sexual que no fuera con fines reproductivos. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos hombres que tenían que mantener el celibato reportaron sufrir enfermedades causadas por la abstinencia sexual, incluso la muerte. Un ejemplo lo encontramos en el rey Luis VIII de Francia. Él murió a causa de la disentería, pero como él insistió en permanecer fiel a su esposa mientras luchaba en la cruzada del año 1209, popularmente se creyó que enfermó debido a la abstinencia. Otros obispos y monjes reportaron padecer dolores abdominales y morir a causa de la abstinencia sexual. Por eso, un médico medieval llamado Thomas Becket declaró que el sexo era necesario para mantener la buena salud, ya que de lo contrario, se requerirían sangrías para equilibrar los humores del cuerpo. En el caso de las mujeres, esto era todavía más complejo. Una de las teorías médicas más curiosas, que tuvo su auge precisamente en la Edad Media, era la del útero errante. Se pensaba que el útero deambulaba por el cuerpo femenino, recolectando toxinas y causando dolencias. Incluso se llegó a pensar que un dolor de cabeza podía ser causado por la matriz clavada en la cabeza. En su libro La doctrina de los humores, Galeno de Pérgamo postula que estos males se debían a que las mujeres eran frías, mientras que los hombres eran calientes, y que la forma de equilibrar esta situación eran las relaciones sexuales. Por ello, curiosamente, muchos tribunales en Europa se ponían del lado de las mujeres cuando sus maridos resultaban ser impotentes. Y a pesar de que el divorcio era prácticamente imposible, muchas mujeres medievales consiguieron una anulación por impotencia de sus esposos. Un ejemplo es Margarita Moltach. Ella era condesa de Tirol y desilusionada acusó a su esposo Enrique de Bohemia en el año 1340 por su bajo rendimiento en la cama, y de esa forma consiguió su anulación. En esos casos el hombre podía negar las acusaciones, pero si lo hacía, tenía que comprobar en un juicio de alcoba público su desempeño, así que pocos recurrían a ese recurso. Y como este, hay casos documentados desde el año 1292 en Canterbury hasta el año 1433 en el condado de York, en Inglaterra, donde las mujeres testificaron contra sus maridos y ganaron. Y por más sorprendente que parezca, la Iglesia tenía prácticamente la misma opinión al respecto. El cardenal Hostinisis, en sus escritos del siglo XIII, estableció que los esposos tenían la obligación moral de mantener a sus esposas sexualmente satisfechas, pues de lo contrario, ellos debían ser castigados, porque su esposa podía desviarse de la cama marital. Ahora, hablemos de un tema más complicado, y ese es la violación. Este era un delito relativamente común durante la Edad Media, ya fuese un acto de ataque al azar o un acto premeditado que realizaban algunos hombres para forzar a una mujer rica al matrimonio. Desgraciadamente, este delito generalmente no se castigaba. Un ejemplo lo encontramos registrado en un tribunal de Yorkshire que data del año 1363. Este cuenta que un hombre llamado Elias Warner, el lunes después de la fiesta de la invención de la Santa Cruz, violó a una mujer llamada Ellen Katemiden. Además de violarla, la golpeó tanto que ella murió 3 días después. Elías presentó ante el jurado varios amigos suyos, quienes declararon que él no era capaz de tal delito. Por eso es que fue absuelto, aunque el propio Elías nunca negó los cargos. Solo señaló que la violación no causó la muerte de la mujer. Ese veredicto era de lo más común. Por eso es que muy pocas mujeres durante la Edad Media decidían presentar cargos. Número 3. Ahora hablemos de los anticonceptivos
o cómo se prevenían los embarazos en la Edad Media, lo cual resulta ser un tema bastante controversial. Y es que tener hijos era un acto muy importante para la sociedad medieval, sobre todo para los nobles, y en muchos sentidos era la razón por la que el matrimonio se consideraba crucial. Además, recordemos que la Iglesia condenaba rotundamente el uso de los anticonceptivos, señalando a quienes lo usaran de ser asesinos y pecadores. Esto, básicamente, porque desafiaban la voluntad de Dios. Pero sorprendentemente, algunas mujeres medievales conocían y utilizaban métodos anticonceptivos por diferentes razones. Un caso bien interesante lo encontramos en un documento francés del siglo XIII. En él se cuenta que Beatriz, una viuda, entabla una relación ilícita con un sacerdote llamado Pierre Clerge. Él, para evitar el embarazo, prepara una mezcla no conocida de hierbas en forma de collar. Este se lo entregó a Beatriz, quien lo tenía que utilizar alrededor del cuello durante las relaciones. Afortunadamente, ella nunca quedó embarazada. En este caso, como se los digo, se trataba de una relación ilícita. Pero en otros casos, las mujeres buscaban evitar embarazos porque el parto era mortalmente peligroso. Además, también había casos en los que ya no había herencia para más hijos o no había con qué alimentarlos. En Alemania, por ejemplo, se utilizaba tela de lino o cuero de animal como una barrera, algo así como preservativos antiguos. En Francia y en Inglaterra practicaban el consumo o baño de materiales que contenían plomo, lo que seguramente dañó la salud de muchas mujeres durante la Edad Media. Otra cosa es que también se registra el uso de baños de resina y el uso de esponjas con vinagre. Según un médico llamado Magnus, que vive en el siglo XV, otra forma de evitar el embarazo era que las relaciones se realizaran de pie, ya que de esa forma la semilla no viajaba en el sentido correcto. Ahora pasemos a otro punto, y esas son todas las prohibiciones que existía para la sexualidad. Durante gran parte de la Edad Media, la Iglesia consideraba que las relaciones sexuales debían ser solo con fines reproductivos y tal vez un poquito por cuestiones de salud. Pero a pesar de ello, se crearon restricciones aún para los matrimonios. Por ejemplo, no se permitía tener relaciones sexuales los miércoles ni los viernes por ser días de ayuno, los sábados y los domingos por ser días sagrados. Y si no se cumplían estas reglas, se imponían sanciones. Por ejemplo, un sacerdote llamado Burchard Worms del Sacro Imperio Romano Germánico imponía una pena de 4 días solo a pan y agua. Esto porque ellos alegaban que la gente debía estar exclusivamente con el Señor esos días. También había otras fechas, por ejemplo la Cuaresma, la cual podía durar entre 47 y 62 días. Desde luego que también se regulaban los lugares. Esto porque la gente común tenía que compartir el dormitorio con un gran número de personas, así que ellos buscaban alternativas para poder estar solos, como lugares secos y cómodos. Sobre todo se cuenta que en algún punto utilizaban las iglesias. Por eso es que a partir del siglo XI se volvió una ley general prohibir las relaciones sexuales dentro de la iglesia y obviamente en cualquier otro lugar público. Otra prohibición muy delicada es que las mujeres no debían desnudarse por completo. Y en caso de romper esta regla, la sanción era 40 días a pan y agua. Otra prohibición es que no se permitían relaciones durante el día ni durante el embarazo, puesto que el objetivo de toda relación debía ser la procreación. Aquí hay algo muy curioso, y es que surgió una gran contradicción en la Edad Media, porque la Iglesia decía que las relaciones no debían ser más que un acto de procreación, pero algunos médicos alegaron otra cosa. Por ejemplo, en el Tacinomus Anitus, un escrito del siglo XIV y XV, encontramos que para poder quedar embarazada, una mujer debía disfrutar el acto. De lo contrario, no podía concebir. Así que si bien las relaciones debían ser para procrear, pues para hacerlo la mujer debía disfrutar el acto. Así que en ese sentido, pues la Iglesia y la medicina no estaban completamente de acuerdo. Esto también afectó a algunas mujeres que fueron violadas porque resultaron embarazadas,
Y la medicina decía que ellas habían disfrutado el acto, por lo que sus cargos perdían validez o incluso eran desestimados. Pero pasemos al siguiente punto, y ese es la prostitución. Aunque era un delito en los países cristianos y un enorme pecado, la prostitución en algún momento fue vista como algo necesario, sobre todo para los hombres solteros o viudos que necesitaban tener una buena salud. Pero a pesar de ser considerado como algo necesario o algo útil, todavía se despreciaba ese oficio, así que se asignaron ciertas zonas de las ciudades para que se pudiesen establecer casas de prostitución. Por ejemplo, en París entre el año 1226 y 1270, el entonces rey Luis IX apartó 9 calles en el barrio de Beabonk para la prostitución. En Hungría, las casas de prostitución debían pagar una especie de cuota especial al gobierno para mantener su condición de legalidad. En Londres, Inglaterra, se estableció el llamado distrito de prostitutas de Southwark, el cual fue repudiado por muchos ciudadanos de Londres, quienes sin embargo no pudieron hacer que se prohibiera la prostitución, pero ellos sí consiguieron que el gobierno estableciera jornadas laborales más cortas, sobre todo en días festivos. Además, también se les prohibió a las mujeres acercarse a los hombres. Eran ellos quienes debían entrar por su propia cuenta a las casas de prostitución. Pero la situación con la prostitución no se quedó ahí, porque con el paso de los años, la prostitución se volvió un negocio muy lucrativo. En Valencia, España, a principios del siglo XVI, un viajero llamado Anton Lalen describe que las prostitutas usaban solo la ropa más cara y bebían del vino más fino. Por eso, en lugares como Francia, se lanzaron las leyes santuarias que regulaban el nivel de ostentación de las prostitutas. Algunos ejemplos son los siguientes. En el año 1360, se prohibió a las prostitutas llevar bordados de cualquier tipo, ya fueran perlas o botones de plata. También se les prohibió los bordes de piel de ardilla en sus ropas. En el año 1427, París prohibió los botones, hebillas, cinturones y perlas de oro que les daban realce a los vestidos. Y estos son solo 2 pequeños ejemplos, pero lo que se buscaba con estas leyes es que las prostitutas no demostraran tener poder adquisitivo, porque esto podía invitar a otras mujeres a ese oficio. Y por último, hablemos de algunas recetas muy extrañas que se utilizaban en la Edad Media. Como les dije antes, la concepción era muy importante, sobre todo para algunas familias. Pero no solo era importante, sino que también llegó a ser muy complicado. Así que las mujeres buscaron remedios. Uno lo encontramos en el escrito de Trotula. Allí nos dicen que para tener un hijo varón, el marido debe tomar la matriz y la vagina de una liebre, debe secarlos, después hacerlos polvo y mezclarlos con un vino que debe beber. Pero también hay otro remedio. Dice que si se desea impulsar la pasión, se debe consumir puerco. Esto porque, de acuerdo con especialistas en medicina medieval, el cerdo crea lujuria en una persona y además también le da fuerza para que pueda desempeñarse mejor en la cama. No se sabe exactamente si alguna mujer puso esto en práctica, pero era bastante popular. Además, para las mujeres embarazadas, en el texto del Lechbock III de Wald, se nos dice que una mujer embarazada no debe comer nada salado ni dulce, tampoco debe beber cerveza, ni comer carne de cerdo, ni grasa, y mucho menos beber hasta embriagarse. Esto porque de lo contrario, el niño podría nacer con muchos problemas o antes de tiempo. Y pues esos son algunos datos curiosos, chicos, para que conozcan un poco de la sexualidad en la Edad Media, o más bien lo que nos dicen los textos. Estos textos se han quedado guardados en algunas abadías, puesto que algunos monjes, curas o algunas mujeres también que estaban involucradas en la onda de la medicina y de la iglesia, pues dejaron estos escritos en donde se relatan no nada más algunos ejemplos, sino también algunas de las ideas que estaban vigentes.
Otra fuente de información muy importante, chicos, son todas las actas de la corte que sobreviven, en donde se presentaban los casos, como algunos de los que yo les platiqué. Después también cuando llega la Santa Inquisición a los diferentes países, por ejemplo en Francia, pues se registran también algunos casos que ya después las mujeres confesaban o incluso los hombres. Así es que pues de ahí sale toda esta información, pero desde luego es imposible para nosotros saber exactamente pues cuáles eran las ideas que las mujeres aceptaban o cuáles no aceptaban. Pero pues bueno chicos, yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.